¿Alguna vez has sentido que tienes que cumplir tanto las expectativas que en realidad sientes que no puedes hacer nada bien? Pues en este capítulo de podcast vamos a hablar un poco de ello y entonces quédate para que hablemos también de Luis. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento del día en el que nos estés escuchando. Mi nombre es Guillermo Pacheco y conmigo está Mónica Cano. y te agradecemos un montón por estar aquí el día de hoy escuchándonos en este capítulo de podcast Conversando con el Elefante, que si tú todavía no te suscribes, te invitamos en este momento a darle like y a suscribirte a este canal. Nos ayudaría un montón y nos ayudaría a saber que te interesa este tipo de contenido. El día de hoy, por si eres nuevo en este canal, sabrás, vamos a hablar sobre el caso de Luis. Sofía y Luis, recuerda, son personajes ficticios creados por la inteligencia artificial a la cual nosotros le preguntamos sobre algunos temas en específico, nos genera y nos crea el perfil de una persona que está viniendo a consulta con un tema en especial y a partir de ello nosotros lo vamos evaluando, lo vamos trabajando y vamos señalándote qué es lo que nosotros haríamos dentro de una sesión y dentro de un proceso terapéutico. Entonces, vamos a iniciar justamente el día de hoy con el caso de Luis. El caso de Luis donde Voy a tomar nota. el elefante en la habitación en esta ocasión es la falta de confianza. Entonces lo vamos a explorar justamente el día de hoy con Luis de 29 años y que a primera vista pareciera tener una vida estable, un buen trabajo en el sector de la informática, amigos y una pareja, pero tiene una broncota. Vamos a iniciar entonces con los antecedentes relevantes de Luis. En cuanto a su historia familiar, Luis creció en un ambiente donde las expectativas académicas eran muy altas. Sus logros a menudo eran minimizados o vistos como insuficientes por una figura parental muy crítica. Nunca se sintió suficientemente bueno a pesar de dar buenas notas. Ya también en ese sentido ha tenido experiencias tempranas de fracaso. Luis recuerda con mucha intensidad un par de situaciones, una en la universidad y otra en su primer trabajo, donde cometió errores. Estas no fueron catástrofes, pero para él se grabaron como una prueba irrefutable de su incompetencia. En lugar de verlos como una oportunidad de aprendizaje, las internalizó como fallas de su carácter. Creó mecanismos de afrontamiento. A lo largo de los años desarrolló una tendencia al perfeccionismo excesivo y a la procrastinación. Entonces, el perfeccionismo es una máscara para el miedo al juicio. Si nunca acabas algo, nunca puedes ser criticado. Y la procrastinación lo protege para empezar algo en lo que podría fallar. Okay. Ahora, ¿cuáles son los problemas actuales y las consecuencias de Luis? Por un lado, en el ámbito profesional, a pesar de ser un excelente programador, Luis evita proponer ideas en reuniones o postularse para ascensos. Cree que su trabajo actual es solo cuestión de suerte o que estar en el siguiente nivel va a ser percibido también como que lo van a descubrir como un fraude. Entonces, básicamente, existe lo que es el síndrome del impostor. La parálisis por análisis también es algo constante en Luis. En cuanto a sus relaciones personales, se muestra excesivamente complaciente con su pareja y con sus amigos. Le cuesta poner límites temiendo que si expresa una opinión contraria o una necesidad, será rechazado o abandonado. Su valor para él reside en ser fácil de tratar. Y tiene un diálogo interno constante. Tiene un crítico interno muy fuerte. Constantemente se está rebajando, anticipando al fracaso y desechando sus propios logros. Este monólogo interno es agotador y genera mucha ansiedad social. Ahora, sin embargo, esto estamos hablando de que lleva un buen rato viviéndolo, Luis, ¿cierto? Sí. Sin embargo, vamos a hablar del motivo de consulta. Recordemos que en el motivo de consulta existe un desencadenante. ¿Cuál es este? Luis finalmente decide buscar terapia porque recibió una oferta de ascenso que le aterrorizó en lugar de alegrarle. El aumento de responsabilidad le ha disparado la ansiedad hasta el punto de tener problemas para dormir y ataques de pánico ligeros. Su pareja, además, le ha señalado que le preocupa su incapacidad para tomar decisiones y defender su propio espacio. Luis dice, necesito dejar de sentir que no estoy a la altura. Este es en realidad el punto de partida. Entonces,
tenemos básicamente ya a un Luis con antecedentes, a un Luis con un historial, a un Luis con ya problemas y también a un Luis donde ya te menciona por qué decidió venir a terapia. Básicamente este es Luis, ahora sí que te estamos presentando a Luis. El caso de Luis. El caso de Luis, ¿qué hacemos con él? Vamos a empezar porque de ahí tenemos algunos puntitos que podemos ir trabajando, pero lo vamos a ir llevando conforme vayamos avanzando el día de hoy. Ok. Órale, sí está interesante porque esto es algo que sí llega mucho a la consulta. Quizá, Sí. no Sobre sé todo si el tan... síndrome del impostor tiende a ser Sí. bastante usual y sobre todo con personas, ahí sí te mencionaría también generacionalmente, con personas millennials, por ejemplo, que podemos llegar a ser personas bastante preparadas, pero que también en ese sentido constantemente, sobre todo las figuras jerárquicas en los trabajos más arriba, nos hacen sentir que estamos terriblemente mal. Y esto pasa normalmente con los discursos de no le estás echando ganas, no lo estás haciendo correctamente, no le estás constantemente... pues poniéndote la playar por el equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto pasa bastante. Ok, va. Yo aquí sí empezaría primero que nada un poco a bajar la ansiedad. Porque, a ver, este Ok. paciente creo que es muy cognitivo-conductual. Ok, sí. En muchos sentidos, porque Sí. son todas estas creencias subyacentes que tiene acerca de la vida, acerca de sí mismo, acerca de su trabajo, que obviamente todas estas percepciones negativas, ahí sí me está creando, o más bien me está destrozando su autoestima, por ejemplo. Claro. Y entonces él ha aprendido a vivir justamente desde la anulación. Sí. No digo, no hago, no esto, por miedo a que todas estas creencias que ya tiene, que se conviertan en ciertas. Sí. ¿Por qué? Porque aquí sí digo, ahora sí que poniéndonos muy románticos en cuestiones de terapia, ¿no? Todos estos fantasmas de su pasado, de su papá Claro. súper exigente. Entonces, bueno, más bien, tenemos un antecedente verdaderamente inflexible y tenemos una persona súper inflexible Claro. ahora con cualquier cosa buena que le pasa. Claro, aquí es donde muchas personas, y también, ojo, hay que tener mucho cuidado. Muchas personas podrían catalogar que Luis está en lo que le llamamos la zona de confort. Y entonces, lo que le podrían decir es, sal de tu zona de confort. Y esto es parcialmente correcto. ¿Por qué? Porque recordemos que en el concepto de la zona de confort es aquella zona en la cual tú sigues viviendo, continúas viviendo y, por ejemplo, está muy bien explicado en el caso, por lo menos, en que prefiere mantenerse ahí, Ese donde perfil está, bajo. en el perfil bajo. Esa es la zona de confort de Luis. Ojo, esto no significa que te sientas confortado, reconfortado, que te sientas bien, que te sientas tranquilo en ese lugar. No, sino que es donde sabes manejarte. Los problemas que tienes ya sabes cuáles son. El jefe que tienes ya sabes cómo te va a gritar. Las personas que están a tu alrededor ya lo conoces. Desde ahí viene el concepto de zona de confort. El problema, por eso digo que es parcialmente correcto, porque la gente te dice, sal de ahí, punto. Toma el trabajo, toma el ascenso y ya. Y ese es el verdadero problema, que en realidad para poder aprender a salir de esta famosa zona de confort, lo que uno tiene que aprender a hacer es, voy por recursos, trabajo esto que estás mencionando, en la ansiedad, en mi autoconcepto, en este síndrome del impostor, y entonces a partir de ahí salgo de esta zona de confort. Que justamente es parte de lo que muchos de nosotros tenemos que aprender a no juzgar a los demás por esta famosa expresión de la zona de confort. Entonces, eso es uno de los errores más grandes que la gente tiende a cometer. Entonces, efectivamente, ahorita con esto que estás mencionando es, primero, analizar que está viviendo con mucha ansiedad y que tiene mucho miedo también. Y la verdad es que a mí se me hace, ya aterrizando un poquito, conceptualizando un poco desde dónde viene, lo mencionas muy bien, tiene que ver con la figura parental, tiene que ver con la figura del padre o de la madre, no lo sé, vamos a poner que es el papá. Exigentes. Exactamente. Entonces, a partir de ahí, pues los padres lo que han generado es una visión muy rígida de no me puedo equivocar. Y al no poderme equivocar, cualquier ligero cambio va a ser terriblemente castigado. A partir de ello, tengo que estar yo constantemente. Haz de cuenta que está Luis en
un extremo del Gran Cañón, hay un hilo hacia el otro extremo y entonces está sosteniéndose y balanceándose constantemente. Esto es lo que vamos a tener en este Luis. A partir de ello, lo que nosotros también tenemos que hacer es señalarle como todo lo que ha logrado, todo lo que ha atravesado. El problema es, está a la mitad del Gran Cañón y lo primero que piensa es, no soy suficientemente bueno para la siguiente mitad. Cuando lo que nosotros tenemos que hacer es mostrarle también todo lo que ya ha recorrido, todo lo que ya ha hecho Luis. Justo, y aparte aquí sí, este paciente yo me atrevo a decir que cumple con todas las características de las distorsiones cognitivas. De entrada, mucha polarización. Sí. El todo o nada. O soy un chingón o no soy nada. Aquí sí, esto lo escucho constantemente en la consulta y me dicen cosas como, es que es demasiado fácil, entonces cualquiera lo puede hacer, entonces pues X no claro, soy relevante, ¿no? Y es como, a ver, espérate, vamos a descomponer. Hay una técnica aquí justamente en el cognitivo-conductual que es esta técnica de pastel, donde justamente ya sea de qué es lo que compone toda una actividad, porque muchas de las veces una actividad, un valor, alguna habilidad, algo. Okay. Porque luego si la vemos nada más superficialmente como de, pues sí, no sé preparar café. Sí, pero ¿qué implica preparar café? Entonces tú se lo descompones justamente y se lo vas luego poniendo igual en proporciones y todas las habilidades que involucra, por ejemplo, el hacer café. Y es ahí donde lo puedes romper un poquito el esquema de todo cómo se está percibiendo, porque es como, pues es que nada más hago esto. Sí, pero ¿qué implica poder hacer eso? Claro. Entonces, aquí de hecho con este paciente se tienen que trabajar mucho lo que son las pruebas de realidad. Porque entonces él es como, pues es que no vale, ok, yo tengo que empezar y como ya como terapeuta es mi chamba, ver qué ejercicios le voy a dejar para hacer estas pruebas de realidad. Sí. Es que si yo hablo me voy a equivocar. A ver, vamos a ver, ¿qué bagaje traes? ¿Qué estudios traes? ¿Por qué te vas a equivocar? Claro. Planea tus respuestas así, ya sea. Entonces, digo... Perdón, ya me desvío un poco. No, sí. Pero esquematizando realmente, fuera así que el perfil de tratamiento de este paciente, yo sí diría muy cognitivo-conductual, sería desde el inicio toda esta chamba de toda la sintomatología ansiosa, básicamente que aprenda a regularla para poco a poco poder expresarse y empezar con todos estos ejercicios de exposición. Sí. Antes de eso también, sintomatología ansiosa y muchísima reestructuración cognitiva y psicoeducación. Sí. Esto que estás percibiendo es por el pasado duro que tuviste, pero eso no significa que eres tú equivocándose o regándola, o no va a estar tu papá aquí atrás de ti diciéndote si la regaste o no la regaste. Claro. Entonces, ¿cómo mides también todo el esfuerzo? ¿Cómo mides el fracaso? Por eso mucha psicoeducación y también ya empezando con la reestructuración cognitiva de todos estos pensamientos catastróficos que tiene esta persona. Claro, sí, efectivamente hay muchos pensamientos catastróficos, pero también creo que aquí hay un elemento de reforzamiento que hay que señalar. Recordemos un punto muy importante y es, en el tema conductual nosotros tenemos el reforzamiento y el castigo. A modo muy sencillo, el reforzamiento es todo lo que va a ocurrir o todo lo que se va a presentar o todo lo que va a dejar de existir para continuar haciendo una conducta. El castigo es todo lo que va a ocurrir, toda la consecuencia que va a haber o que no va a haber, que va a decrementarla. A grosso modo, eso es. Entonces, cuando yo digo se ha reforzado, es porque han pasado cosas o porque han dejado de pasar cosas que a Luis le ayudan a sentirse mejor, ¿vale? Entonces, en este caso en específico, lo primero que yo pienso es que cada vez que Luis tenía un pequeño error, venía un regaño, venía un grito, venía a lo mejor hasta un golpe. Algo. Y cada vez que lo hacía perfectamente... no había nada. No ocurría nada. Entonces, por lo menos a ojo de Luis es como de, ok, no pasó nada. Sí. Ok, no ocurrió nada. Entonces lo tengo que hacer perfecto cada vez. Por esa misma razón la gente muchas veces se queda en esto que le llamamos la zona de confort. Porque es, ok, aquí por lo menos... nadie me va a hacer nada, estoy seguro. Exactamente. Entonces aquí es donde cobra mucho más relevancia el motivo de consulta. ¿Por qué para Luis se vuelve relevante que venga un ascenso? Porque justamente es como tengo ahí la evidencia de que puede venir algo muy positivo si me muevo. Pero hay algo conmigo mismo que no me está permitiendo hacerlo. Sí.
Entonces, desde ahí es de donde tengo yo que jalar. ¿Ya te diste cuenta, Luis, cómo no está ocurriendo nada, no está pasando nada si te equivocas? O es más, que lo estás haciendo bien. Sea como sea que lo estés haciendo, lo estás haciendo correctamente, te está saliendo, te está ayudando, te está haciendo sentir mejor. Entonces, desde ahí, yo también tengo que empezar a hacer un montón de equilibrio con respecto a estos reforzamientos y a estos castigos. Sí, Necesito que el mismo Luis se refuerce a sí mismo por hacer las cosas al 80, al 90%, al bajar la perfección. 70%, bajando la perfección. ¿Te diste cuenta cómo tu jefe ya no te regañó tanto? ¿Te diste cuenta cómo tus compañeros te ayudaron? ¿Te diste cuenta cómo tu pareja te exigió menos? ¿Te diste cuenta cómo? Y entonces empiezo a reforzar y a reforzar y a reforzar, Sí. justamente. Y sobre todo también empiezo a evidenciar que no hay tanto castigo, Y que la si gente lo no hay, lo castiga tanto. lo puede manejar. Porque Exactamente. de hecho aquí esta es una de las partes más riesgosas. En cuestiones de fobia social, por ejemplo, como lo estabas explicando, y de hecho trae rasgos de fobia social, por lo mismo de que nunca se expresa y nunca hace nada, la creencia que esta persona trae en su cabeza se refuerza. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado con estas pruebas de realidad que pueda yo llegar a Claro. hacer, porque si no, simplemente se va reforzando la creencia que él trae y no lo voy a mover para ningún lado. O lo dejo igual o lo dejo peor. Entonces ahí es donde hay que ser muy cautelosos sobre cómo vamos planeando justamente todos estos experimentos que vas diciendo, pruebas de realidad a grosso modo. Claro, Entonces, para que ahí sí sea reforzante para el paciente en lugar de claro, aversivo. claro, Y totalmente. ahí empezar también, punto importante, ahorita me va llegando mucho de toda esta gestión emocional, porque este paciente siente miedo y se paraliza, Claro. siente alegría y se paraliza, siente alguna cuestión displacentera y se paraliza, Sí, porque fue lo del trabajo, ¿no? Al contrario, fue algo muy bueno, no dudo que le haya dado gusto, pero así como sintió alegría, sintió miedo. claro. Chin, lo logré porque según él tuve la suerte, pero no puedo. Sí, en el caso de Luis en específico, tendríamos que hacer la parte de la terapia de, de exposición es número 1 a todas estas situaciones que estamos mencionando y número 2 a que sea mucho más consciente de 3 emociones por lo menos que yo identifico. La primera, miedo, la segunda, culpa, la tercera, vergüenza. Miedo a lo que puede ocurrir. Necesitamos que Luis aprenda a exponerse al miedo. Entonces, en ese sentido es, notas cómo te genera miedo, notas cómo pasa esto, notas cómo tu cuerpo está haciendo esto, ok, vale, respiremos, vamos a hacer respiraciones profundas, etcétera. Te vas exponiendo como tal al miedo dentro de la sesión. Segundo, también con la culpa. Ok, esto muchas veces la prueba de realidad funciona. Por ejemplo, la culpa en situaciones o en lugares donde sea un poco más sencillo trabajar la culpa. Por ejemplo, a lo mejor con la pareja. A la pareja la convierto en una coterapeuta dentro del proceso. Es decir, necesito que Luis se equivoque en algo y necesito que rectifique contigo si estuvo Justo. tan mal o no. Y a partir de ello empiezo yo a regular a Luis a partir de la misma culpa, en situaciones que sean menos aversivas, ¿vale? Porque esto no lo voy a hacer per se en el trabajo, sino lo voy a hacer en lugares donde sea un poco más sencillo y donde Luis sepa cómo trabajar y lidiar mejor con la culpa. Finalmente, con la vergüenza. Con la vergüenza también en ese sentido y también los ejercicios de respiración son constantes dentro de las sesiones y con Luis también en ese sentido es identificar qué le está provocando inclusive vergüenza. Recordemos que la vergüenza es esta emoción que llega a nosotros cuando consideramos o creemos que lo que estamos viviendo, pensando o haciendo es enjuiciable por la sociedad. Entonces, desde ahí lo que yo tengo que identificar es qué le provoca vergüenza. ¿Por qué? Porque no se expone. Siento que me voy a equivocar, siento que lo voy a hacer mal, lo que estoy pensando no propone ideas dentro de las reuniones de equipo. Entonces, ok, ¿qué te parece si no propones una idea, sino primero que simplemente señales algún elemento de tu propio proyecto? Ok, desde ahí empiezo a exponer para que eventualmente proponga. Entonces lo empiezo a llevar de la De mano, poquito en de poquito. poquito en poquito, a que se exponga la vergüenza. Y a partir de ello ya estamos trabajando tema de ansiedad, como mencionaste, tema de culpa, tema de vergüenza, tema de miedo, y él mismo se va a ir exponiendo. Y si te das cuenta, estamos trabajando diferentes áreas de la vida de Luis. Ahora, esto es importante. Tenemos un problemota, por lo menos yo lo que visualizo, en Luis en específico tenemos un problemota. Ya le ofrecieron la chamba.
Eso te iba a decir, el tiempo. Sí. Y es lo que normalmente nos pasa en la consulta. Es que, ¿y hasta cuándo tienes para decidir? Para mañana. Tengo una semana. Ahí lo mucho, sí. Sí. Eso también no te da tiempo justamente de hacer ahí sí obviamente un proceso terapéutico completo. Porque lo que normalmente pasa, llegamos cuando ya nos revienta el problema. No prevenimos el problema. Exactamente. Entonces, para trabajar estos tiempos, bueno, ahí sí yo me iría justamente a una toma de decisión, o sea, evaluando pros y contras, qué va a pasar, si toma o si no toma la decisión, si deja ir la oportunidad, cómo se va a sentir, qué probabilidad, o sea, se evalúa absolutamente todo. Exacto. Hasta ver con qué se siente más tranquilo. Sí. Y entonces ya con la decisión tomada, porque normalmente es que para mañana, ahí sí difícilmente empieza mañana en el trabajo, es como, y sobre todo pensando en una empresa, ¿no? Sí. De hecho, en este tipo de casos, lo primero que se hace es notar cómo la decisión es mucho menos catastrófica de lo que pareciera ser. Justo. Empezando por lo siguiente. Ok, ¿quieres el trabajo? Sí. Ok, ¿te parece que lo aceptes entendiendo las implicaciones de ello? O sea, que no inicias mañana y no te echan toda la carga de chamba, no te la echan mañana, sino... Va a ser paulatino. Exactamente. Entiende que mañana que digas que sí, no te van a aventar toda la chamba de una vez. Y lo que vamos a hacer es que vamos a ir trabajando en conjunto en todas estas decisiones. Yo, por lo menos, yo como terapeuta, lo que muchas veces hago es, como ahorita me acabas de agarrar en curva, como ahorita acabamos de empezar, ¿yo qué voy a hacer? Te voy a ayudar con las decisiones. No las voy a tomar por ti, pero te voy a ayudar. Yo voy a trabajar algo que se le llama coaching telefónico. Desde DBT se trabaja coaching telefónico y si yo quiero puedo empezar a involucrarlo en este tipo de terapia. Entonces ok, cuando tengas que tomar algunas decisiones, vamos a evaluarlas. Te ayudo con habilidades. Oye, Guillermo, tengo una bronca. Me están pidiendo esta decisión y no sé muy bien cuál tomar. ¿Qué me recomiendas? Perfecto, a lo mejor hasta hacemos una llamada. Ok, aquí te sirve habilidad de pros y contras. Vamos a ser pros y vamos a ser contras de esta decisión. Ok, ¿cuál te resuena más? No, pues esta decisión. Perfecto. Entonces, ¿con qué tono de voz? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de esta manera. Perfecto, muy bien, ya tomamos la decisión. Es una llamada de 10 minutos. Es como, te voy ayudando porque te voy a ir apoyando yo como terapeuta. Regreso al punto, no voy a tomar las decisiones por ti, pero sí te voy a ayudar a que lo vayas haciendo un poquito mejor. Entonces, como terapeuta, yo eso es algo que podría hacer, sobre todo por lo pronto que te agarró. Eso es algo que podría hacer y también en ese sentido lo empezaría a guiar a que identifique todos esos elementos tan desagradables con los que va a ir lidiando, pero empezaría a generar un poquito de equilibrio visualizando lo desagradable que ya ha sido hasta el día de hoy, su propia vida y su propia carencia de decisiones. En otras palabras, ¿entiendes que te la vas a pasar mal y entiendes que vas a estar en ansiedad? Sí. Ok, ¿cómo ha sido tu vida hasta el momento en el trabajo? No, pues no ha sido tan diferente. Ok, entonces, entendemos que en realidad tu vida no va a cambiar tanto. O sea, sí vas a tener un poquito más de miedos y demás, pero que tu vida no va a cambiar tanto a lo que ya has tenido hasta el momento, ¿cierto? Sí, desde ahí entiende que la decisión es sabia, él entiende que la decisión es correcta y que la vamos a trabajar en terapia. Entonces, yo lo iría guiando desde ahí. Sí, yo también muy probablemente, obviamente el coaching telefónico no es como que no lo podemos aplicar, pero es completamente más de DBT. Yo lo hago por eso y porque yo estaría dispuesto a aplicarlo. Sin embargo, yo igual en una situación límite de esta sería hasta la misma empatía de, a ver, es que no te puedo dejar así, ¿sale? Sin embargo, sí es como, ok, te necesito ver muy seguido, a lo mejor, y sobre todo ahorita en este arranque inicial para que mantengas esa confianza y ya después, ahora sí que tú te vayas moviendo solo, pero sí, meterle todo el punch al inicio para poder irlo trabajando y también, sí llego a ofrecer esto de cualquier cosa, me escribes. Exactamente. Me escribes una circunstancia, sí se les explica qué circunstancias. Sí, esto en específico, esto del coaching telefónico y del apoyo, ojo, esto es un punto muy importante, también depende de los límites del propio terapeuta. Es decir, el mismo terapeuta te va a ir guiando a decirte si dentro de sus límites está que puedas aplicar alguna habilidad, que puedas hacer algún tipo de solución fuera del entorno terapéutico, o hay terapeutas que te dicen, pues está bien, estoy aquí para escucharte, lo revisamos la siguiente sesión.
eso pasa. Y ahí tú también tienes que ir decidiendo si este es tu tipo de terapeuta. En el caso de Luis, por ejemplo, yo tal vez aplicaría esto, sobre todo porque también necesito fomentar algo, y necesito fomentar que Luis se active, que tome decisiones, que actúe. Regresamos al punto, en este caso, yo lo visualizo desde términos muy conductuales, necesito reforzar la conducta de que Luis se aviente, ahora sí que a la boca del lobo, y que sepa que va a salir adelante de esto. No porque sea una persona muy fuerte y porque tenga mucha motivación, sino porque él ya de por sí tiene habilidades que le van a funcionar en su trabajo, y además porque a partir de ahora tiene un contexto que todavía le va a ayudar más. Vamos a pedir ayuda de la pareja, vamos a pedir ayuda de los amigos, y además tiene un terapeuta que le va a ayudar. Entonces, justamente, el entorno también va a favorecer que el mismo Luis tome mejores decisiones. Yo incluso en esa primera sesión sí resaltaría todas estas habilidades, como lo mencionas. Ok, tú dices que esto fue pura suerte, pero entonces, ¿por qué te dieron el ascenso? Sí empezaría yo a cuestionar un poco. Sí, pero con los otros 5 años de chamba. Exactamente. O los que tenga de o chamba. Los que tenga. Yo empezaría a cuestionar mucho desde ahí, y si él, ok, bueno, va. No te sientes seguro. Pero ¿qué haces en tu trabajo? Yo sí me pondré un poco a desmenuzar ahí. ¿Y qué haces constantemente? ¿Cuál es tu puesto? ¿Qué haces? Sobre todo un poquito refiriéndonos a la técnica del pastel, para que vayas siendo consciente de todo el proceso que eso lleva. Claro. Así de cuestiones muy automatizadas que ya tenemos. Sí, mover el brazo. Sí, pero internamente a nivel fisiológico y biológico, ¿qué implica mover el brazo? Claro. Entonces, para que él empiece a ser un poquito consciente y que se vaya como con ciertas herramientas, ahí sí, para que lo vaya haciendo de poco a poco. Pero esto sí me atrevo a decir que, y sobre todo este tipo de miedos tan arraigados, no son procesos cortos. No tienden a ser procesos cortos porque normalmente esto es algo que se ha reforzado constantemente. A lo largo de su vida. Sí, y uno de los refuerzos más importantes, ojo, recordemos un punto, y es que vamos a pensar en el pensamiento, valga la redundancia, como una conducta. Si yo constantemente estoy pensando en si no me muevo no me dice nada, si no me muevo no me dice nada, y resulta ser cierto, cada una de esas veces en las que yo pensé, si no me muevo no me dicen nada y se cumplió, reforzamiento. Justo. Imagínate todo eso durante cuántos años. Entonces, mover estos patrones, no manches. Mover estos patrones de pensamiento y conductuales puede ser muy difícil. Normalmente, ¿qué necesitamos? 1, constancia. 2, intensidad. ¿Qué puede pasar? En el mismo Luis, este factor de intensidad de te ofrecen un súper ascenso, te ofrecen una súper mejora, puede ser también un gran motivador para que el mismo Luis decida cambiar. Ojo, esto como mencionas, no va a ser así como que de buenas a primeras y de rápido, pero es un muy buen punto de partida, porque literalmente es la vida, el contexto y la situación diciéndole, ¿ya ves? Sí lo estás haciendo correctamente y sí se puede, efectivamente. Entonces, básicamente esto es lo que nosotros tenemos que hacer súper, súper evidente. Yo, ¿qué le diría, por ejemplo, a un Luis? A ver, la neta, si tu trabajo fuera tan sencillo, probablemente sí, efectivamente cualquiera lo estaría haciendo, pero no le ofrecen un ascenso a cualquier idiota. O sea, en ese sentido, no creo que se hayan volteado, hayan hecho como por dedazo así de... ¿Quién es el más idiota? A ver. ¿Quién es el más idiota de todos estos? Sí, claro, Luis, a este le voy a ofrecer un ascenso. A ver, no pasa eso. Lógicamente, ¿a quién le ofrecen el ascenso? A quien puede ofrecer resultados, a quien ha demostrado algo, exactamente. Entonces, desde ahí también lo que yo empiezo a hacer es estas pruebas de realidad, lo que estás mencionando, que es contrastar constantemente el pensamiento con la realidad. A ver, tu pensamiento es que tu trabajo está muy sencillo. Podrá estar muy sencillo, al mismo tiempo te ofrecieron un ascenso. Esa es la realidad. Algo que yo trabajo mucho con estos pacientes, porque si no nada más como que los llevas a la polaridad, ¿sale? Siempre les digo, ok, ten el pensamiento que tú ya tienes siempre. Está bien, va, fue mera suerte. Pero aún así te voy a pedir que saques, obviamente con técnica, con toda la reestructuración cognitiva, el pensamiento alternativo que se ajusta más a la realidad.
Y ahí es bien interesante porque cuando ya empiezan a estar y teniéndolos presentes los dos, porque si se lo quitas de golpe te mandan por un tubo, ¿eh? Sí. Entonces, si lo empiezan a tener presentes los dos, ya de poquito lo empiezan a interiorizar y le empiezan a agarrar un poco más de confianza, prueba de realidad, Sí. le agarra más confianza justamente al pensamiento alternativo. Sí. Y es donde justamente, ¿cuál es la del trabajo ahí? Que aprendan a ignorar poco a poco Sí. y que se deje de reforzar este pensamiento. Claro, Porque las totalmente. técnicas luego muchas de las veces, y a lo mejor y tú has visto una que otra técnica en redes sociales y demás, ya la tienen. El problema es cómo aplicarlo, porque lo que siempre nos cuestionan, sí, ya lo apliqué, pero sigo pensando igual. Sí, porque esto es de tiempo. Y también que no te lo arrebaten, porque has reforzado tanto esta creencia. Es como si tuvieras todo un libro de historia que te respalde esta creencia. Sí. Entonces, si yo te digo, no, está bien mal tu creencia, me vas a mandar al carajo con singular alegría. Claro. Y tienes razón. Sin embargo, es donde, ok, te tengo que fundamentar, pero donde aquí sí vamos a contrastar ya el pasado con el presente. Sí, Pero ya exactamente. con evidencia diferente, y siempre les digo desde diferente perspectiva, porque no es lo mismo ver un celular así que así. Exactamente. Cambia completamente. Exactamente. Esto también es un punto importante a tener a consideración que se hace en la terapia. Y eso me ha tocado N cantidad de veces escucharlo. Es que yo no creo en la terapia o es que mi mamá no cree en la terapia. Ok, permíteme diferir contigo. La terapia no es algo en lo que creer, es algo que existe, es algo que es real, es algo que es ciencia. ¿Qué es lo que lo convierte en ciencia? Básicamente que aplicamos el método científico, es lo que estás mencionando. Esto es una hipótesis. Sí. Ok, tienes esa hipótesis. Perfecto. Vamos a poner la prueba. Vamos a revisar resultados y vamos a crear conclusiones. Eso es el método científico, ¿vale? Claro. Entonces, y si nos damos cuenta de que las conclusiones nos dicen que tu hipótesis no es correcta, vamos a cambiar de hipótesis. Entonces, en ese sentido, eso es algo que estamos haciendo constantemente. Entonces, mucho va desde aquí, desde aprender a no pelear, como mencionabas, con la idea, sino ponerla a prueba. Y a partir de ponerla a prueba, constantemente lo que vamos a estar haciendo es guiar a un Luis que se sienta mucho más cómodo, tanto en su trabajo como con el liderazgo, como con las relaciones personales, como consigo mismo. Entonces, básicamente esto es lo que nosotros trabajaríamos justamente con este Luis, que de buenas a primeras yo mencionaría el proceso de Luis, va a tener muchas mejoras, de hecho, muy pronto. Yo sí menciono en los primeros 2-3 mesecitos ya va a tener muchas mejoras. Ya va a haber un cambio. Pero ahí es donde vamos a empezar también a trabarnos un poquito con ideas o desde terapia Muy cognitivo-conductual, arraigadas. exactamente, creencias nucleares muy arraigadas con las cuales vamos a tener que ir haciendo esta reestructuración como tal, efectivamente. Pues bueno, nos encantaría escuchar tu opinión. ¿Qué te pareció? ¿Qué estás de acuerdo? ¿Qué no estás de acuerdo? Si se nos fue algún punto o algo en particular por mencionar, coméntanos en los comentarios y también para nosotros irlo tomando en cuenta y perfeccionando estos casos. Exactamente, te repetimos, dale like, suscríbete y también comparte este capítulo de podcast a una persona que consideres que lo necesita. Mi nombre es Guillermo Pacheco y conmigo estuvo Mónica Cano. y recuerda que nosotros somos tus aliados En el camino a la claridad.